¿Qué tal, amantes y haters de la historia? ¿Qué ocurre en Europa tras la muerte de Napoleón? Eso es lo que vamos a ver en esta serie de vídeos, donde hablaremos sobre el Congreso de Viena, las revoluciones liberales del siglo XIX o la formación de nuevos estados como Alemania o Italia. Tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos! Vamos a empezar con el Congreso de Viena, que fue un encuentro internacional convocado con el objetivo de, por un lado, restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y por otro lado, volver a imponer las ideologías políticas del antiguo régimen. Así pues, su intención era devolver a Europa a la situación anterior a la Revolución Francesa de 1789. Por cierto, si quieres conocer todo sobre el dominio de Napoleón, no dejes de visitar este vídeo. El principal impulsor de esta reunión fue el príncipe Clemens von Metternich, ministro de Asuntos Exteriores de Austria y un gran y destacado diplomático de la época. Se pretendía, por tanto, que las potencias vencedoras de la guerra mantuvieran un equilibrio de poder en Europa y además evitar que las ideas de la Revolución Francesa generasen nuevas revueltas y conflictos. Por tanto, todas las decisiones que se tomaron en este Congreso de Viena serían muy conservadoras a nivel político y favorecían la restauración inmediata de los gobiernos absolutistas. La idea era que los reyes europeos actuaran como protectores de este equilibrio político en la Europa de la Restauración, sofocando todo rasgo de liberalismo que amenazara a las monarquías europeas, consiguiendo de esta manera la paz del continente. Vamos a ver cómo quedó Europa tras el Congreso de Viena. Tenemos por un lado el Imperio Austriaco, con capital en Viena, que recupera sus posesiones en los Balcanes, así como el Tirol. Además, adquiere Lombardía, el Véneto y Dalmacia. Y además impone a los príncipes de la casa Habsburgo en el Gran Ducado de la Toscana, en los ducados de Parma, Módena y Massa, y con ello pues, se convierte en el árbitro político de Italia. Tenemos por otro lado el Reino de Baviera, con capital en Múnich, el Reino de Cerdeña, con capital en Turín, la República de Cracovia, el Reino de las Dos Sicilias, con capital en Nápoles, el Reino de España, cuya capital era Madrid, o los Estados Pontificios, con capital en Roma. Encontramos también el Reino de Francia, que pierde todas sus conquistas de la época napoleónica y vuelve a sus fronteras de 1789. Encontramos en el mapa el Reino de Hannover, el Imperio Otomano, los turcos, con capital en Constantinopla, el Reino Unido de los Países Bajos, cuya capital es Ámsterdam, el Reino Unido de Portugal, con Lisboa como capital, el Reino de Prusia, cuya capital era Berlín, que se queda con partes de Sajonia, Westfalia, Renania, Polonia y con la mayor parte de territorios de la antigua Confederación del Rin, creada por Napoleón, si os acordáis. Los principados alemanes forman la Confederación Alemana, que es una confederación de 39 estados. Prusia y Austria participan en esta confederación tras disolverse el Sacro Imperio Romano Germánico en 1806. Encontramos también el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con capital en Londres, el Reino de Dinamarca. Dinamarca pierde Noruega como castigo por su apoyo a la Francia napoleónica, y el territorio noruego es anexionado a Suecia, formando la Unión Sueco-Noruega, que existirá hasta 1905. Encontramos también el Imperio Ruso, con capital en San Petersburgo, que se anexiona a la mayor parte de Polonia, que bajo el nombre de Polonia del Congreso forma un reino cuyo soberano es el zar ruso, que también se anexa el Ducado de Finlandia y la región de Besarabia. La paz se consiguió mediante el establecimiento del absolutismo, el cual los demás estados europeos se comprometían a defender contra los enemigos tanto internos como externos, y dio lugar a la formación, por ejemplo, de la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, como pacto entre sus monarcas para combatir el liberalismo heredado de la Revolución Francesa y que consideraban un factor de desorden y perturbador de la paz. A pesar de todas estas medidas, no se pudo evitar con el paso de los años la difusión de las ideas liberales, y esto desembocará en las revoluciones liberales de los años 1820, 1830 y 1848. ¿Quieres conocer todo sobre las revoluciones liberales del siglo XIX? ¿Conseguirán acabar con la Europa de la Restauración absolutista? Si quieres averiguarlo, nos vemos en el próximo vídeo.